confirmas. Bien, muy buenas tardes, amigas y amigos del Instituto Latinoamericano de Investigación y Capacitación Jurídica Latin Juris. Sean todos ustedes bienvenidos a esta sexta jornada de capacitación de conferencias en el curso de actualización en Derecho Laboral Público y Privado. Como es de su conocimiento, la semana pasada hicimos un abordaje general de los tópicos relacionados primero con algunas generalidades, perspectivas constitucionales del derecho al trabajo, generalidades del derecho al trabajo, los principios de protección, digamos, en materia internacional, y luego entramos ya en materia de lo que es el derecho laboral público. Abordamos la forma de ingreso, la forma de cesación de funciones, cuáles son los derechos que tienen los servidores en el contexto de las instituciones públicas, y habiéndose abordado de manera general esos temas, esperamos por supuesto que haya sido de su total agrado y que este curso vaya por supuesto cumpliendo sus expectativas. En ese contexto, en esta semana vamos a hacer un abordaje del derecho laboral en el ámbito privado. Cuáles son los principios que establece el Código de Trabajo, cuáles son los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores, las formas de contratos de trabajo y también cuáles son las principales acciones de índole judicial que se pueden proponer en sede, digamos, constitucional, en sede contenciosa administrativa y en sede laboral, de tal forma que podamos tener un contexto general, habiendo hecho en primer lugar un abordaje de cuáles son los tópicos del ámbito público y del ámbito privado, identificar cuáles son las vías eficaces para que se puedan demandar en sede judicial los derechos laborales. En ese contexto, el día de hoy tendremos la participación de la doctora Sandra Aguirre Estrella. La doctora Sandra Aguirre, una querida amiga, una querida profesora, sobre todo. Yo aprendí muchas cosas para que hoy pueda ejercer mi profesión. Aprendí muchísimo de la doctora Sandra Aguirre y pues es un gusto tenerla acompañándonos en esta jornada. La doctora Sandra Aguirre, por presentar brevemente su síntesis curricular, en el ámbito de su formación académica, es doctora en jurisprudencia por la Universidad de Cuenca, tiene una maestría en Derecho Administrativo por la Universidad de la SUAY, es especialista en Derecho Empresarial por la Universidad Técnica Particular de Loja, también tiene un diplomado en Derecho Constitucional por la Universidad de Cuenca, una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social por la misma Universidad de Cuenca, y también es mediadora del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción de la SUAY. En el ámbito laboral, la doctora Sandra Aguirre se ha desempeñado como inspectora de trabajo durante 6 años, entre 1994 y 2010, no, perdón, durante 16 años. También ha sido pues asesora de alumnos del consultorio jurídico de la Universidad de Cuenca. Precisamente allí tuve el gusto de conocerla y de aprender de ella. También ha sido docente de Derecho Laboral 1 y 2 de la Universidad Alfredo Pérez Guerrero, también docente de Derecho Laboral 1 y 2 de la Universidad de la SUAY, y también en la actualidad se desempeña como jueza de la Corte Provincial de Justicia de la Sala de lo Laboral de la SUAY desde el año 2013 hasta la actualidad. En el ámbito internacional, además, la doctora Sandra Aguirre ha participado en representación del Ecuador
al seminario taller organizado por la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en Estados Unidos, Washington y Filadelfia sobre temas de contratación laboral e inspección laboral. También ha participado en representación del Ecuador al foro organizado por la OIT en Brasil, Salvador de Bahía, sobre tema de inclusión de empleo, entre otros asuntos. Y por supuesto también ha participado por la Escuela de la Función Judicial en la actualización del Código Orgánico General de Procesos en Uruguay en el año 2016. Como ustedes verán, cito brevemente algunas de las principales actividades académicas, profesionales que ha desarrollado la doctora Sandra Aguirre, y en ese contexto, pues en la actualidad, insisto en este tema, ella es jueza del trabajo, por lo tanto, hemos solicitado que ella pueda abordar ciertos tópicos del derecho laboral, concretamente los principios del derecho al trabajo establecidos en el Código del Trabajo, considerando que es un tema que se puede hacer un abordaje en perspectiva académica. Y, por supuesto, vale advertir a ustedes, estimados participantes, que en este sentido, las preguntas que ustedes puedan formular, nosotros sabremos elegirlas con muchísima discreción, considerando que su posición de jueza no podría comprometerse respecto de determinados temas que el ejercicio de la función jurisdiccional exigen. Con este breve antecedente, agradezco a todos ustedes su participación y sin más damos paso a la doctora Sandra Aguirre para que nos acompañe con su conferencia. Bienvenida, querida doctora Sandra. Buenas noches, señores participantes. Tengan ustedes de mi parte un saludo. Agradezco al doctor Damián Armijos por la invitación que me ha hecho como representante de Latin Juris, y me permite, en base de ello, dirigirme a ustedes para tratar un tema muy importante dentro del campo del derecho laboral, como son los principios del derecho del trabajo. Para poder hacer en este caso llegar a los principios del derecho del trabajo, vamos a hacer una especie de una pequeña introducción de lo que es el derecho laboral. Ya. Primeramente tenemos, ¿no es cierto?, que los principios del derecho del trabajo son tanto generales como también procesales, pero nosotros vamos a ceñirnos básicamente en lo que tiene que ver con los principios de carácter, en este caso, general. El derecho laboral, ¿no es cierto?, en este caso tenemos que es un conjunto de normas y principios que regulan la relación laboral, en este caso tanto entre empleadores como trabajadores. Esta relación laboral, ¿no es cierto?, del derecho del trabajo está protegida siempre por parte del Estado. Por lo tanto, hablamos aquí de una relación tripartita entre el Estado, el trabajador y también los empleadores. Tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, porque esta situación, el derecho laboral, ¿no es cierto?, en este caso, no está clasificado dentro del derecho social, casi igual que, por ejemplo, la salud, igual que el derecho de familia, el derecho de seguridad social, porque, ¿no es cierto?, en ese grupo están, ¿no es cierto?, en este caso, las personas económicamente débiles. Entonces, requieren, ¿no es cierto?, que el Estado le dé una especial protección a este derecho, en este caso, a estos grupos de personas que están en esta parte de ese derecho social. Entonces, el derecho laboral, siendo parte del derecho, en este caso social, hemos visto que necesita de una cierta protección. ¿Ya? Entonces, a pesar de que varios tratadistas sostienen que los trabajadores alrededor de varios siglos, años, han conseguido una serie de conquistas a través de los contratos colectivos, una lucha de los trabajadores. Dice que ya no debería, ¿no es cierto?, el Estado proteger. Sin embargo, o sea, hay otros tratadistas, en cambio, que tienen una tesis contraria y sostienen que sí se debería, ¿no es cierto?, en este caso, mantener la protección de parte del Estado. ¿Por qué? ¿No es cierto?, en este caso, los trabajadores son la parte débil de la relación laboral frente, ¿no es cierto?, a la parte empleadora, que es los que tienen, o sea, en este caso, los bienes en la parte productiva. Y como ustedes ven, ¿no es cierto?, es necesario que se dé esa protección de parte del Estado hacia los trabajadores, porque sobre todo el empleo, ¿no es cierto?, es una política, ¿no es cierto?, fundamental
que es una política pública que tiene el gobierno y que siempre tiene que tratar de resguardar, ¿no es cierto?, esta situación del empleo, que es la base para la base para que una sociedad tenga una mejor, en este caso, economía, tanto entonces, consecuentemente, los empleadores y los trabajadores es necesario que tengan una buena relación. Tanto es así, ¿no es cierto?, que en el Código del Trabajo, en el artículo 5, siempre se da una protección, ¿no es cierto?, en este caso es obligación tanto de las autoridades administrativas, también como autoridades judiciales, de velar, en este caso, porque se cumplan con los derechos, en este caso, de los trabajadores. Esto también se replica, ¿no es cierto?, en la Constitución. Tenemos en el artículo 11.5 que manifiesta lo siguiente y dice que en materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, administrativos o judiciales deberán aplicar la norma y la interacción que más favorezca la efectiva vigencia. Entonces, ¿no es cierto?, hemos manifestado hasta aquí de que el derecho, ¿no es cierto?, en el caso laboral, al ser, ¿no es cierto?, una rama del derecho social, tiene, ¿no es cierto?, en caso ciertos principios propios de la rama del derecho del trabajo, lo cual, ¿no es cierto?, en este caso, esto le hace que sea diferente de la materia del derecho civil. El derecho civil tiene, ¿no es cierto?, sus principios son propios, como el de la igualdad, el de la autonomía de la voluntad, claro, porque, ¿no es cierto?, ahí intervienen las partes procesales y en cualquier momento pueden dar, o sea, ¿no es cierto?, renunciar a sus derechos, no así en el campo laboral. En el campo laboral, ¿no es cierto?, o sea, tenemos normas especiales propias, ¿no es cierto?, que hacen diferente al derecho civil. Por ejemplo, una norma, ¿no es cierto?, para que, o sea, estemos claros, ¿no es cierto?, respecto a la capacidad para contratar. Tenemos, ¿no es cierto?, que en el campo civil son capaces para contratar quienes cumplen ya la mayoría de edad. Nosotros, ¿no es cierto?, tenemos acá los 18 años, entonces, quienes, o sea, tienen los 18 años pueden contratar, ¿no es cierto?, y pueden también dar por terminado cualquier dato un contrato. No así en el campo, ¿no es cierto?, laboral. Porque en el campo laboral, si bien es cierto, la regla general es, ¿no es cierto?, que se puede contratar, ¿no es cierto?, o sea, con los 18 años de edad. Sin embargo, aquí tenemos que los adolescentes pasados los 15 años pueden celebrar los contratos de trabajo, ¿no es cierto?, pueden, o sea, sin autorización ninguna. Pueden también, ¿no es cierto?, en este caso, recibir su remuneración. Entonces, a lo que vamos es que, ¿no es cierto?, es diferente en las normas del derecho civil con el derecho privado, que ya más adelante vamos a darnos cuenta por qué esa diferencia. Por ejemplo, también otra diferencia que hay entre la carga de la prueba. La carga de la prueba, ¿no es cierto?, en materia, ¿no es cierto?, en este caso civil, se refiere únicamente a que la regla general es quien alega un hecho debe probar. En cambio, ¿no es cierto?, tenemos que en el derecho laboral, o sea, la prueba es dinámica. Es muy importante, ¿no es cierto? Si yo leo un hecho, o sea, y puedo probar, o sea, lo debo hacer. Pero si es que, ¿no es cierto?, no tengo la capacidad, o sea, nosotros no tengo los documentos propios como yo, para yo poder probar, entonces es dinámica, se revierte a la otra parte. Por ejemplo, ¿no es cierto?, tenemos las remuneraciones, los beneficios de orden social. ¿Quién debe probar? ¿No es cierto? Tenemos en el artículo del Código del Trabajo que corresponde a una obligación del empleado. Pero, por ejemplo, no así en el caso de un despido intempestivo, que la naturaleza misma, ¿no es cierto?, de quien está alegando que ha habido esa situación son los trabajadores, entonces le corresponde probar a los trabajadores. Entonces, lo que yo quiero es que se parta de que los principios del derecho civil son muy aparte de los derechos del trabajo. Entonces, estamos claros, ¿no es cierto?, que la autonomía de la voluntad, o sea, no está rigiendo en el campo del derecho laboral, ni tampoco el principio de igualdad, que sí está en el derecho civil. Partimos entonces, ¿no es cierto?, de esto para ir a los principios del derecho del trabajo. Les había indicado que los principios del derecho del trabajo son, en este caso, generales y los procesales. Nos vamos únicamente, ¿no es cierto?, a revisar acerca de los principios, o sea, generales. En general, los principios generales, ¿no es cierto?, tienen dos funciones. Tienen una función, en este caso, supletoria, cuando hay vacíos legales, entonces nos permiten acudir a los principios para, ¿no es cierto?, poder aplicar los derechos. A su vez, también una función interpretadora, ¿no es cierto?, en este caso, que cuando hay también, o sea, duda, entonces nos permite, ¿no es cierto?, interpretar a través de estos principios. Entonces, con este antecedente vamos a analizar el principio fundamental, o sea, que es el derecho laboral, y nos referimos al principio protector. Este principio protector
¿no es cierto? En este caso, como su nombre lo dice, ¿no es cierto? Pretende, o sea, ¿no es cierto? Proteger a la clase débil, que es la clase trabajadora, frente, ¿no es cierto? En este caso, a los empleadores. Existe aquí una desigualdad, ¿no es cierto? En este caso, entonces lo que pretende el Estado, ¿no es cierto? En este caso es equiparar, ¿no es cierto? Esa desigualdad, en este caso creando otras desigualdades, ¿no es cierto? En este caso, con respecto a los empleadores. La finalidad misma entonces es que con esa protección, o sea, ¿no es cierto? Lo que se pretende es, ¿no es cierto? Una igualdad sustancial, una igualdad en este caso real. Esa es la finalidad, ¿no es cierto? En este caso del principio protector. Ahora, este principio protector tiene varias denominaciones. Unos, ¿no es cierto? Autores como Américo Pla Rodríguez lo conoce como el principio prooperario. El otro tratadista, por ejemplo, en este caso Menéndez Pidal, habla de un principio protector y, ¿no es cierto?, un tratadista Adomeir habla, ¿no es cierto?, del principio de favorabilidad. Como vemos, o sea, tienen diferentes nombres, pero a la larga, o sea, lo que viene a ser es un principio protector, ¿no es cierto?, en este caso, a favor de los trabajadores. Ahora, este principio, ¿no es cierto?, en este caso, es fundamental que, digamos, tiene tres reglas, o sea, fundamentalmente. La una regla es el principio prooperario, una regla, ¿no es cierto?, en este caso, una segunda regla, la regla de la norma más favorable, y la tercera, la regla de la condición más beneficiosa. Entonces vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cada una de estas reglas para ver cómo se desarrolla y también podemos hacer referirnos a una sentencia para poner un caso práctico de cada uno de ellos. Tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, básicamente lo que sí es importante que, digamos, que el principio, o sea, en este caso se encuentra incorporado en nuestra Constitución en el artículo 326.3 y dice lo siguiente. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. ¿Sí? Este mismo, ¿no es cierto?, en este caso, o sea, disposición consta en el artículo 7 del Código del Trabajo, con la única diferencia de que aquí habla de que, o sea, tanto a las autoridades administrativas como judiciales les corresponde, en este caso, aplicar en el sentido más favorable a los trabajadores. Como no sé, o sea, si es que, o sea, nos dimos cuenta, ¿no es cierto? Aquí esta disposición hace relación únicamente en caso de duda, ¿no es cierto? Se podrá aplicar este principio, ¿no es cierto? Dice, en beneficio de los trabajadores. Entonces, esto hace relación a la primera regla que hablamos de la regla indubio pro operario, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, ahí hablamos, dice que en caso de duda se podrá aplicar, ¿no es cierto?, este principio para el beneficio de los trabajadores. Pero vale la pena indicar, ¿no es cierto?, aquí únicamente en caso de duda de las normas. Entonces, la mayoría, ¿no es cierto?, de abogados cuando hacen, o sea, sus peticiones se fundamentan, ¿no es cierto?, en el principio operario, o sea, pero a la vez estamos fundamentándonos únicamente, ¿no es cierto?, en una de las reglas, cuando yo les estoy indicando que este principio tiene tres reglas, y ¿no es cierto?, cuando solamente hay caso de duda, y cuando no hay duda debería solicitarse se aplique el principio de la norma más favorable, porque ¿no es cierto?, cuando hay la más favorable le correspondería aplicar esa norma al juzgador, beneficio del trabajador, protegiendo los derechos del trabajador. Entonces, ¿no es cierto?, por ejemplo, en caso de un contrato colectivo, ¿no es cierto?, el contrato colectivo tiene cláusulas, ¿no es cierto?, en este caso, que son más beneficiosas para los trabajadores frente, ¿no es cierto?, al contrato individual de trabajo. Puede ser que un contrato individual de trabajo se celebró en el 2015 y un contrato colectivo en el 2017. ¿No es cierto? Pero las cláusulas son beneficiosas y esas tienen preeminencia sobre, ¿no es cierto?, el contrato individual. Entonces, ese es, ¿no es cierto?, por ejemplo, en caso de un conflicto, se debe aplicar la norma más, no sé, en este caso, que más favorezca, ¿no es cierto?, al trabajador. Otra regla también que no es muy usada, ¿no es cierto?, pero que es fundamental dentro de este el principio protector es, ¿no es cierto?, de la condición más beneficiosa. Entonces, esta condición más beneficiosa también, ¿no es cierto?, en este caso es cuando se da, cuando, por ejemplo, se dicta una nueva norma, ¿no es cierto?, ya. Pero, ¿no es cierto?, esta nueva norma no puede, ¿no es cierto?, en este caso desfavorecer, o sea, ir en contra de los derechos que ya tenía, ¿no es cierto?, un trabajador. Entonces, cuando uno, ¿no es cierto?, en este caso está en un conflicto, se debería, ¿no es cierto?, invocar, si está en esta situación, la norma más beneficiosa.
Entonces, ¿no es cierto? Aquí se entiende que esta norma debe ser respetada, la que le beneficia al trabajador, en la medida, no sé, en este caso, que le sea más favorable para mejorar las condiciones de los trabajadores, porque de esto se trata el principio protector. Caso contrario, o sea, ¿no es cierto? No estaríamos, o sea, frente a este principio importante del que existe, ¿no es cierto?, en el derecho laboral. A manera, no sé, en este caso les voy a comentar una sentencia, ¿no es cierto?, respecto en la que se aplicó la regla más favorable de los derechos de los trabajadores. En el Ecuador, ¿no es cierto?, en este caso estamos que alrededor del año 2010, ¿no es cierto?, en este caso 2010, se decretaron, ¿no es cierto?, se dictaron varios decretos ministeriales, ¿no es cierto?, con la finalidad de reestructurar, ¿no es cierto?, en este caso, la situación de los trabajadores, porque, ¿no es cierto?, tanto obreros y servidores se encontraban, los servidores, o sea, debían estar bajo la ley que regula la administración pública, sin embargo, se encontraban bajo el régimen del Código del Trabajo, y así los obreros, en vez de estar en el régimen del Código del Trabajo, se encontraba en el código, perdón, en la ley de la administración pública. Entonces se trató de regular, ¿no es cierto?, en este caso, en ese sentido, y, ¿no es cierto?, se reguló que las personas que estaban en el Código de Trabajo y que pasan, ¿no es cierto?, al sector público con más de 13 años, o sea, que estuvieran en el Código de Trabajo, entonces llevaban, ¿no es cierto?, sus derechos pues respecto a la jubilación patronal, respecto a la contratación colectiva. Sin embargo, ¿no es cierto?, esas personas que trabajaron más de 13 años, tuvieron 18, 20 años, cuando pasan, ¿no es cierto?, al sector público, al llegar a los 24 años, ya les suprimen las partidas. Entonces, ¿no es cierto?, no les permitieron la jubilación patronal, porque cuando aquí en el Ecuador, cuando tienen 25 años, ¿no es cierto?, en este caso de trabajo, para el mismo empleador, tienen derecho a la jubilación patronal. Entonces, esos derechos, fíjese, de los trabajadores, ¿no es cierto?, o sea, de las personas que pasaron al sector público con 18 años, 20 años y llegar a los 24 años y meses, fueron, ¿no es cierto?, en este caso, suprimidos. Entonces, aquí, por ejemplo, se aplicó la norma más favorable a trabajadores porque ellos ya pasaron, ¿no es cierto?, en este caso, si bien cierto, no se dispone el pago de la jubilación patronal en su totalidad, pero sí la proporcional, porque de 20 a 25 años, o sea, cuando hay una situación que se les despide, se le paga la parte proporcional. Entonces, por ejemplo, esa situación nos tenemos también en el artículo 2, si es que revisamos la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que habla de la regla de la aplicación más favorable a los derechos, ¿sí? Entonces, esta norma dice lo siguiente: si hay varias normas o interpretaciones aplicables a un caso concreto, se debe elegir la que más proteja los derechos de la persona. Entonces, esta norma, ¿no es cierto?, tiene relación con la regla del principio más favorable que les estoy indicando, lo cual, ¿no es cierto?, sí se debe enunciar. Sin embargo, como le he indicado a algunos, o sea, abogados, únicamente se solicitan, se aplique la regla más, la del principio prooperario, que hace referencia en caso de duda, y aquí en este caso no habría ninguna duda. En el artículo 2.4 también de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales tenemos la norma que dice obligatoriedad de la administración, en este caso de justicia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con cuando hay duda con el otro principio, y dice: no se puede suspender ni denegar la administración de justicia por contradicciones entre normas u oscuridad o falta de norma jurídica, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que, o sea, relacionar, ¿no es cierto?, para poder, o sea, resolver las situaciones, o sea, con relación a los trabajadores, y también para ver si tienen la razón los empleadores. Respecto a la condición, o sea, más beneficiosa, también, ¿no es cierto?, como ejemplo, o sea, de manera general, tenemos que en el año 2008 se dictó en el Ecuador el mandato constituyente, entre uno de los mandatos, el número 2, que tenía un artículo 8 con 2, o sea, incisos. El primero, que se refiere, ¿no es cierto?, a la parte a los empleados, ¿no es cierto?, cuando usted se retiraba, voluntariamente le dan un bono, ¿no es cierto?, decía hasta 7 remuneraciones, como hasta les pagaban 5 remuneraciones. Entonces, a los empleados, a los trabajadores, en cambio, decía, será una norma imperativa de 7 remuneraciones. Entonces, a estas personas, ¿no es cierto?, en este caso, que se pasaron de trabajadores, se pasaron al sector público, entonces estas personas, ¿qué sucede? ¿No es cierto?, en este caso, con más de 13 años, les proceden a pagar
las 5 remuneraciones porque ya pasaron al sector público. Entonces aquí se aplicó la norma de la condición más beneficiosa porque, ¿no es cierto?, cuando ellos pasaron, recuerden que yo les había indicado que esto, ninguna norma, ¿no es cierto?, puede ser, o sea, en este caso, que perjudique, ¿no es cierto?, a las personas, trabajadores, a las personas que pasaron ya con sus derechos. Entonces se aplicó aquí la norma de la condición más beneficiosa. Entonces, también, ¿no es cierto?, tenemos esta disposición del artículo 4.2 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que hace relación y dice aplicación directa de la Constitución. Entonces, aquí habla que los derechos, ¿no es cierto?, y garantías establecidas en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e inmediata aplicación, o sea, por parte del sector servidor público, judicial, de oficio o a petición de parte. Entonces, ¿no es cierto?, o sea, las situaciones del principio prooperario es muy importante. Habíamos indicado las 3 reglas que se puede, o sea, ¿no es cierto?, poner en la práctica y favorecer de esta manera, ¿no es cierto?, en este caso, para que se aplique en beneficio de los trabajadores y, o sea, como que es el principio básico que les había indicado, o sea, protector desde el Estado con los empleadores y los trabajadores. Otro principio que también, o sea, muy importante, ¿no es cierto?, dentro del campo del derecho laboral, estamos frente al principio de irrenunciabilidad de los derechos, ¿no es cierto? Este principio de irrenunciabilidad lo tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra Constitución, así como también en el Código del Trabajo, y, ¿no es cierto?, en este caso tenemos, ¿cuál es el texto? O sea, fundamental, dice en el artículo 326.2 del Código del Trabajo, perdón, de la Constitución, dice, los derechos del trabajador son irrenunciables e intangibles, será nula toda estipulación en contrario. Este mismo texto lo tenemos nosotros en el artículo del Código del Trabajo, en el artículo 4. Entonces, ¿qué se pretende, ¿no es cierto?, con la irrenunciabilidad de los derechos? Que se dé la estabilidad laboral, ¿no es cierto?, en este caso, que se resguarde, ¿no es cierto?, los derechos de los trabajadores. Entonces, habíamos indicado, ¿no es cierto?, que el derecho, o sea, en este caso, privado, ¿no es cierto?, en este caso tiene sus propios principios, tiene el principio de igualdad, el principio, en este caso, de autonomía de la voluntad. Por lo tanto, en el campo del derecho privado existe el principio, ¿no es cierto?, de renunciabilidad. Entonces, aquí existe en el sector público, por ejemplo, la renuncia que es un acto voluntario de una persona que ya no desea, ¿no es cierto?, realizar, o sea, continuar con el contrato, simplemente puede darlo por terminar. No así, ¿no es cierto?, en este caso, en el campo laboral, cuando se requiere, o sea, no es en este caso terminar un contrato de trabajo, no existe la renuncia, existen varias causales, ¿no es cierto?, que tenemos en el artículo 169 del Código del Trabajo, pero, ¿no es cierto?, habrá un acuerdo entre las partes, desahucio, o sea, por causales por parte del empleador, solicitadas por parte del trabajador, pero no encontramos, ¿no es cierto?, en este caso la renuncia, precisamente porque no existe la autonomía de la voluntad. ¿Cuál es la finalidad, ¿no es cierto?, en este caso, del principio de la irrenunciabilidad, ¿no es cierto? Aquí lo que se pretende es una norma de orden público, ¿no es cierto?, la irrenunciabilidad, porque está relacionada con el empleo. Entonces aquí, ¿no es cierto?, en este caso, ¿por qué se da esta irrenunciabilidad de los derechos? Para evitar, ¿no es cierto?, en este caso, que se dé la codicia, que la codicia explote la necesidad. ¿Qué quiere decir con esto, no es cierto? Que muchas personas, frente a la necesidad, o sea, ¿no es cierto?, renuncian a veces a sus derechos y reciben lo que, o sea, los empleadores les quieren, o sea, no en este caso, entregar. Sin embargo, ¿no es cierto?, esto el Estado, o sea, protege y pretende, o sea, ¿no es cierto?, que no se dé porque se afectaría derechos de terceras personas, como sería en el caso de la familia. Si es que ustedes, ¿no es cierto?, renuncian a los derechos, se estaría también renunciando, o sea, la familia sería la que se vería perjudicada. Tenemos que lo que se puede renunciar, ¿no es cierto?, hay que diferenciarnos, son no los derechos, o sea, los derechos son los que no se puede renunciar, lo que se puede renunciar son las meras expectativas. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una mera expectativa, sería el caso de una demanda de un despido que mantenga un despido intempestivo. Un despido intempestivo porque, ¿no es cierto?, todavía no está probado, está sujeto a una prueba. Entonces, el trabajador podría renunciar, ¿no es cierto?, en este caso, a la pretensión que es de los derechos, o sea, por parte del despido intempestivo, a lo que él está presumiendo, ¿no es cierto?, en este caso, que va a recibir si es que él logra probar. Entonces, eso se puede, ¿no es cierto?, en este caso, renunciar, no así a los derechos de remuneraciones, porque él ya trabajó y, por lo tanto, tiene ese derecho, al derecho, ¿no es cierto?, de la liquidación, porque ya se obtuvo, en este caso, al realizar su trabajo, obtuvo su derecho. Consecuentemente, el empleador lo que debe hacer es cumplir, ¿no es cierto?, con su obligación, de acuerdo al artículo 42.1 del Código del Trabajo.
Entonces tenemos que la irrenunciabilidad para algunos autores le conocen como la indisponibilidad. Esto es importante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque una vez, o sea, la indisponibilidad significa que la irrenunciabilidad, igual, que una vez que un derecho, ¿no es cierto? El derecho de las personas, ¿no es cierto? En este caso, fueron, dice en este caso, ya ingresados a su patrimonio, en ese momento es cuando él puede, ¿no es cierto? En el caso, disponer. Esto vamos a tomar en cuenta porque luego cuando hablemos de la transacción, tiene que ver, ¿no es cierto?, con esto de la disponibilidad, cuando ya, ¿no es cierto?, está en el patrimonio de las personas. Tenemos que, ¿no es cierto?, en este caso, en el Ecuador, ¿no es cierto?, cuando termina una relación de trabajo, se realiza una acta de finiquito. Entonces, un documento que contiene, o sea, todos los datos, o sea, en este caso, así como también los rubros que se les entrega por la relación laboral que ha existido entre las partes. Sin embargo, ¿no es cierto?, esta acta se celebra ante una autoridad, o sea, competente, el inspector de trabajo, y también en forma pormenorizada. Pero si no se ha cubierto todos los rubros en esta acta, ¿no es cierto?, en este caso, esta es susceptible de impugnación. Entonces, ¿no es cierto?, puede impugnar ante el juzgador. Entonces, indicar de que los derechos del trabajador son irrenunciables y como tal, aquí nos ha hecho constar, ¿no es cierto?, tales rubros, consecuentemente, se tiene que cubrir, ¿no es cierto?, en este caso, siempre y cuando prueben ante el juzgador, entonces le va a aceptar esa impugnación. Entonces, lo que se puede, ¿no es cierto?, en este caso, sí, o sea, renunciar también son, o sea, en este caso, cuando el empleador le ha concedido ciertas situaciones, o sea, en forma voluntaria, por ejemplo, que viva en además al trabajador que le da a lo mejor una vivienda, pero no, o sea, cuestión que tenga parte con el trabajo. Entonces, a lo mejor una situación así, o que, por ejemplo, una hora, no sé, no le exija que trabaje, o sea, en este caso, un poco más de tiempo, o sea, ¿no es cierto?, el empleado del trabajador decía, no puedo, puede también esa parte, o sea, renunciar. Entonces, ese es, ¿no es cierto?, un principio fundamental de la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores. Entonces, frente a este principio de la irrenunciabilidad, tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, la transacción. Entonces, aquí vamos a ver, ¿no es cierto?, en este caso, que se da, ¿no es cierto?, una contradicción. Si bien es cierto, dice que existe irrenunciabilidad, entonces, ¿cómo es que puede transar? Entonces, aquí, ¿no es cierto?, este tercer principio está, ¿no es cierto?, en nuestra Constitución ecuatoriana, en el artículo 326.11, que dice lo siguiente. Será válida la transacción en materia laboral siempre que no implique renuncia de derechos y se celebre ante autoridad administrativa o juez competente. Entonces, tenemos, ¿no es cierto?, que, o sea, si en un principio dice que no se puede renunciar a los derechos, ¿cómo es que se puede, ¿no es cierto?, en este caso, transar, ¿no es cierto? Entonces aquí se da los derechos en este caso serían inalienables, entonces son irrenunciables, indivisibles. ¿Cómo es que se puede transar? Aquí una antinomia, ¿no es cierto?, que se da entre el principio de irrenunciabilidad con la transacción. Esta antinomia, ¿no es cierto?, igual nos remontamos, ¿no es cierto?, para poder, o sea, en este caso, resolver a la regla del artículo de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que nos dice lo siguiente. Reglas de solución de antinomias, y dice, cuando existan contradicción entre normas jurídicas, se aplicará la competente, la jerárquicamente superior, la especial o la posterior. Entonces, esta regla, ¿no es cierto?, nos permite, o sea, encontrar una solución. Así también, ¿no es cierto?, en este caso existe jurisprudencia de la Corte, en este caso Suprema, en el sentido que, ¿no es cierto?, o sea, del año 1985, también del año 2006, que, ¿no es cierto?, la irrenunciabilidad no se opone a que se pueda llegar a una transacción sobre el alcance o el monto concreto de los derechos laborales. ¿En qué sentido? ¿No es cierto? Estamos aquí que no cabe transacción, ¿no es cierto?, cuando, o sea, existe la relación de trabajo, en el inicio, durante la relación de trabajo. Pero lo que sí se puede transar es, ¿no es cierto?, cuando, ¿no es cierto?, en este caso, cuando ya una vez que se les reconoció el derecho, como yo les había dicho anteriormente, ¿no es cierto?, hay que tener, o sea, el principio de la disponibilidad. Cuando ya reconoció el derecho, entonces la disponibilidad está en su patrimonio. Entonces ya estuvo en su patrimonio ese derecho, entonces puede disponer. Esto es cuando ya se da un conflicto, ¿no es cierto?, en este caso se puede, ¿no es cierto?, transar. Y es más, o sea, la propia Constitución, nuestra Constitución, ¿no es cierto?, promueve de todas las maneras que se puede llegar a un acuerdo. Ahora, en los juicios, en este caso orales, se trata de llegar a una conciliación, en la etapa de conciliación. Es también, o sea, la conciliación, la transacción, son formas extraordinarias para dar por terminado un juicio, en este caso. Por lo tanto,
Cuando se llega, ¿no es cierto?, en este caso a una transacción dentro de un juicio o de un conflicto, este es aprobado, ¿no es cierto?, en sentencia y, ¿no es cierto?, termina así, o sea, la relación laboral. Entonces vemos que, ¿no es cierto?, no, esa antinomia es resuelta de esta manera, ¿no es cierto?, en este caso, entre la irrenunciabilidad con la transacción. También tenemos, ¿no es cierto?, el principio de intangibilidad de los derechos de los trabajadores. Cuando me refería a la norma del artículo 326.2, había indicado que los derechos de los trabajadores son irrenunciables e intangibles, ¿no es cierto? Y que no, ¿cierto?, en este caso se acepta ninguna renuncia de los derechos de los trabajadores porque sería, ¿cierto?, en este caso nula cualquier irrenunciabilidad e intangibilidad. Entonces, cuando hablamos de la intangibilidad, o sea, que los derechos de los trabajadores son, ¿no es cierto?, en este caso intocables. Los derechos que han obtenido durante todas las conquistas de los trabajadores, o sea, esto ya son, o sea, parte de esa persona, son personales, o sea, esos derechos que tienen los trabajadores. Entonces, pues, de alguna manera, ¿no es cierto?, lo que hace el Estado con este principio es tratar de limitar, ¿no es cierto?, tratar de bloquear toda acción que pretenda quebrantar los derechos de los trabajadores. Ustedes quizás ahora se pregunten, o sea, ¿no es cierto?, y digan si es, o sea, ¿no es cierto?, intangible los derechos, en la época que estamos atravesando, es una situación compleja, ¿no es cierto? ¿Dónde está la intangibilidad de los derechos de los trabajadores si es que se están, o sea, ¿no es cierto?, regulando de otra manera a través de los acuerdos ministeriales, a través de la ley de ayuda humanitaria, ¿no es cierto? En este caso, se está reduciendo la jornada, se está modificando, se está, ¿no es cierto?, en este caso, suspendiendo igual los acuerdos, ¿no es cierto?, a través de la ley de ayuda humanitaria. Sin embargo, ¿no es cierto?, quiero manifestar que estas disposiciones, a pesar de que existen, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo, ustedes podemos revisar en el artículo 47.1, tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, la reducción de la jornada de trabajo. Si bien es cierto, o sea, el 25% y hoy se ha regulado en el 50%, existe, ¿no es cierto?, en el Código del Trabajo. La suspensión también está regulada en el artículo 60 del Código del Trabajo, la forma de recuperar, en este caso, cuando ha habido la suspensión. Igual, ¿no es cierto?, tenemos de las vacaciones y, ¿no es cierto?, de los acuerdos de los que hace referencia a la ley, o sea, de apoyo humanitario, también tenemos, ¿no es cierto?, en este caso, en nuestra Constitución, dentro del principio de diálogo social, que ya luego vamos también a revisar sobre este asunto. Entonces, la intangibilidad, como yo les quiero, o sea, indicar, ¿no es cierto?, o sea, los derechos de los trabajadores son intocables, ¿no es cierto? Sin embargo, estas disposiciones que han habido, o sea, por esta situación extraordinaria que estamos pasando, esto no es definitiva, es temporal. Entonces, o sea, lo cual quiero que entiendan de que, o sea, a pesar de que existen esas disposiciones, existe la intangibilidad de los derechos de los trabajadores. El artículo, ¿no es cierto?, en este caso también tenemos el 326.10 de la Constitución, ¿no es cierto?, hace referencia al diálogo social. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto?, el diálogo social, porque tiene que ver con el artículo 16 de la Ley de Ayuda Humanitaria respecto a los acuerdos que están regulando, ¿no es cierto?, en esta ley. El artículo 326.10, ¿qué dice al respecto de nuestra Constitución? Dice: se adoptará el diálogo social para la solución de conflictos de trabajo y, pues, en este caso, dice formulación de acuerdos. Si nos damos cuenta, ¿no es cierto?, no es otra cosa sino los acuerdos a los que están haciendo referencia la ley, ¿no es cierto?, en este caso de apoyo humanitario. Digamos que esta ley viene más bien, o sea, a regular, o sea, de alguna manera, cómo se van a dar estos acuerdos, porque en la Constitución, ¿no es cierto?, sí está contenido este principio del diálogo social. Básicamente, ¿no es cierto?, este principio del diálogo social es importante, pero sin embargo, ¿no es cierto?, aquí lo que tiene, o sea, ¿no es cierto?, de importante es que debe, o sea, existir una confianza tal, ¿no es cierto?, en este caso, una confianza y una amplia experiencia tripartita. Es decir, ¿no es cierto?, aquí interviene el Estado, los trabajadores y también, o sea, los empleadores. Entonces, debe haber, ¿no es cierto?, en este caso, honestidad, o sea, ¿no es cierto?, sinceridad de parte, ¿no es cierto?, en este caso del empleador, para dar a conocer, ¿no es cierto?, al trabajador la situación real por la que está atravesando
su empresa, ¿no es cierto? Y que de ahí, o sea, salgan respuestas, salgan soluciones para, ¿no es cierto?, en este caso, llegar a los acuerdos. O sea, esto es lo fundamental y eso es lo que está también, o sea, regulado en, ¿no es cierto?, en este caso, la ley en la de apoyo humanitario, en el artículo 16. Este diálogo social, ¿no es cierto?, está, tiene su aceptación, ¿no es cierto?, en este caso, su fundamentación en la OIT. La OIT, ¿no es cierto?, en este caso, trata y acepta esto del diálogo social. Inclusive, ¿no es cierto?, lo que se pretende es, o sea, proteger al trabajador, proteger que exista, ¿no es cierto?, un trabajo formal y no informal a través del trabajo decente. El trabajo decente que, o sea, ¿no es cierto?, se pretende que se reconozca los salarios, o sea, los salarios por lo menos los mínimos, ¿no es cierto?, a los que les corresponde. También, ¿no es cierto?, en este caso que haya, ¿no es cierto?, en el seguro social, que sean afiliados al seguro social. O sea, pretende, ¿no es cierto?, que los trabajadores estén regulados y que no estén, o sea, en forma informal. Entonces, este diálogo social es importante, ¿no es cierto?, porque a través de él se van a dar los compromisos, ¿no es cierto?, entre los trabajadores y los empleadores para que se pueda, ¿no es cierto?, en este caso, solucionar o sea, y sacar adelante, ¿no es cierto?, el empleo, que es lo fundamental. El diálogo social se requiere básicamente a esto, es importante que los trabajadores sean, como les había indicado, informados. Ellos tienen que ser consultados, saber lo que está sucediendo, ¿no es cierto?, en la empresa, saber, ¿no es cierto?, en este caso, cuáles son las medidas que van a tomar y cuáles son, ¿no es cierto?, en este caso, o sea, cómo él va a contribuir también para, ¿no es cierto?, en este caso, mantener la fuente de trabajo. Entonces, aquí lo fundamental, ¿no es cierto?, en este caso es que el Estado debe intervenir en estos acuerdos, ¿no es cierto? Sin embargo, en la ley, o sea, humanitaria se ha indicado que el Estado va a supervisar. Quizás entiendo que es por la gran cantidad, o sea, en este caso, que no va a poder, o sea, abastecerse a poder intervenir, pero lo ideal, ¿no es cierto?, en este caso es que el Estado intervenga para que de alguna manera vigile, ¿no es cierto?, controle, o sea, la situación de los acuerdos a los que lleguen las partes, o sea, dentro de este diálogo, o sea, o dentro de este acuerdo. No, si bien es cierto, este diálogo social no es nuevo, ¿no es cierto?, porque hace algún tiempo, cuando yo también trabajaba, no estoy en el Ministerio de Trabajo, se hizo respecto a unas plantaciones florícolas, o sea, en la zona de aquí de la SUAY, también a los comercios, que sucedía que las empresas, ¿no es cierto?, en este caso, no podían pagar, o sea, las remuneraciones. Entonces, si bien es cierto, los trabajadores podían, ¿no es cierto?, en este caso, solicitar vistos buenos para dar por terminado los contratos de trabajo por falta de pago, pero de eso no se trataba, porque aquí lo que fundamentalmente, o sea, se trataba de cuidar, o sea, las fuentes de trabajo, el empleo para los trabajadores. Hablábamos de 100 trabajadores en cada empresa, eran varias empresas, lo cual quiere decir, ¿no es cierto?, que eran 100 familias que iban a quedar sin fuente de ingreso. Entonces, el ministerio, ¿no es cierto?, en la época, o sea, alrededor de 2010, así, hizo, ¿no es cierto?, diálogo social. Entonces hicimos, ¿no es cierto?, o sea, el ministerio, y cuál fue, ¿no es cierto?, o sea, en este caso, sin que se pueda trastocar los derechos de los trabajadores, sin que se pueda, ¿no es cierto?, en este, o sea, situación, renunciar a los derechos de los trabajadores. Lo que se hizo es, ¿no es cierto?, o sea, conversar con empleadores y con los trabajadores y ver la posibilidad cómo los empleadores se pueden ir, ¿no es cierto?, en este caso, pagando los sueldos que estaban, ¿no es cierto?, atrasados. Dándoles, o sea, en este caso, tiempo, que cumplan los compromisos, los trabajadores igual, o sea, o sea, ellos también adquirir sus obligaciones, o a su vez si los empleadores podían cubrir las obligaciones de otra manera con los trabajadores. Sí, o sea, aquí lo que se requiere, ¿no es cierto?, es que las partes, o sea, nos pongan, o sea, todo lo que, o sea, para poder sacar adelante lo que puedan, o sea, no es cierto, porque mantener la fuente de trabajo que es el empleo. El empleo es fundamental, ¿no es cierto?, tanto para los empleadores, para los trabajadores, para el Estado y para toda la sociedad, porque, ¿no es cierto?, si es que hay una buena, nuestra economía, hay una buena, en este caso, circulación de dinero y es beneficio para todos los de la sociedad. Entonces, con este principio, ¿no es cierto?, vamos a dar paso al principio de continuidad, o sea, en este caso, laboral. Este principio de continuidad laboral, ¿no es cierto?, es también fundamental, o sea, ¿no es cierto?, dentro de la rama del derecho laboral. Y hace referencia, ¿no es cierto?, a la duración del contrato. O sea, muchas veces, ¿no es cierto?, a la estabilidad laboral y también, ¿no es cierto?, al contrato de trabajo que es de carácter indefinido. Nosotros tenemos, ¿no es cierto?, varios tipos de modalidades de contrato, pero en el contrato tipo, ¿no es cierto?, que tenemos desde el contrato indefinido.
Entonces, este contrato podría ser, o sea, ¿no es cierto?, un contrato de prueba de 90 días, y si es que o sea, se comprueba y pasada la prueba, entonces, ¿no es cierto?, ya no hay una duración del contrato. Entonces, este contrato, ¿no es cierto?, en este caso, tiene que, para darse por terminado, el trabajador, o sea, puede terminar cuando ellos, o sea, cuando él quiere, pero cuando termine el empleador, ¿no es cierto?, en este caso, aquí hay una sanción, o sea, se le debe pagar con el despido intempestivo. Entonces, ¿dónde se da la continuidad laboral? Este contrato, ¿no es cierto?, de trabajo es un contrato de trato sucesivo, que lo que se pretende es la duración, que no se termine el contrato, sino, ¿no es cierto?, en este caso, que dure por el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿no es cierto?, este principio de continuidad tiene, o sea, básicamente la situación de que hay empleadores que no realizan un contrato de trabajo por escrito y tácitamente, o sea, aceptan al trabajador y se viene dando una relación de trabajo. Sin embargo, ¿no es cierto?, luego se dan cuenta que no tienen regularizado y hacen un contrato o de trabajo, pero ya posterior a que que una persona ya ha desarrollado su trabajo algún tiempo quizá, o también, ¿no es cierto?, un finiquito para darle por terminado y luego inmediatamente un contrato de trabajo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, cuando hay un caso de estos, toca analizar, ¿no es cierto?, aplicar la sana crítica, y aquí, ¿no es cierto?, se tiene que demostrar que se terminó la relación de trabajo. Si no se ha terminado, o sea, la relación, existe la continuidad laboral. Nunca, ¿no es cierto?, en este caso se demostró que se terminó, o sea, ¿no es cierto?, que hubo la interrupción de la relación. Entonces, como le decía, es un contrato, ¿no es cierto?, de trato sucesivo que tiene una duración, o sea, ¿no es cierto?, que va larga y que no se ha justificado que se ha terminado ese contrato de trabajo. Es importante también, ¿no es cierto?, en el principio de continuidad laboral, hacer referencia a la estabilidad. En el Ecuador nosotros tenemos la estabilidad relativa, básicamente, que consiste en que se celebra el contrato y, como les había indicado anteriormente, o sea, el empleador puede darlo por terminado en cualquier momento. Sin embargo, no está pagando su sanción que le corresponde, o sea, por el despido intempestivo. Sin embargo, ¿no es cierto?, aquí no, con ese contrato no hay, ¿no es cierto?, en este caso la reincorporación, simplemente paga la indemnización y no es que puede regresar al trabajo, o sea, esa persona. En cambio, ¿no es cierto?, la estabilidad absoluta, o sea, es que el despido que hay, ¿no es cierto?, en el que realiza el empleador, o sea, se entiende como ineficaz. Por lo tanto, ese despido, ¿no es cierto?, en este caso pasa a ser, o sea, aquí lo fundamental en la estabilidad absoluta es que se reincorporan al trabajo. Eso es fundamental, ¿no es cierto?, el principio de inamovilidad. Aquí lo que se pretende es que esas personas, en este caso, no pierdan su fuente de trabajo. En el Ecuador tenemos, ¿no es cierto?, la estabilidad absoluta, pero solamente para dos casos. Desde el año 2015, únicamente para las mujeres embarazadas y en estado también, en este caso de lactancia, ¿no es cierto?, y para los dirigentes sindicales. Entonces, a ellos, ¿no es cierto?, en este caso, cuando los despiden y se prueba el despido, ese despido resulta ser ineficaz. Esto tenemos, ¿no es cierto?, por la Ley de Justicia Laboral que se dictó en el año 2015 y que está también, ¿no es cierto?, recogido en nuestro Código del Trabajo, en el artículo 195 y siguientes del Código del Trabajo. Entonces, estas personas, ¿no es cierto?, en este caso, tienen la posibilidad de que, ¿no es cierto?, cuando están, ¿no es cierto?, frente a la autoridad en este caso el juzgador, si desean reincorporarse, ¿no es cierto?, se dispone el reintegro a sus puestos de trabajo. Sin embargo, si ya no desean reincorporarse, ¿no es cierto?, no se les puede forzar, como decíamos, de la libertad, ¿no es cierto?, en el trabajo forzoso. Entonces, estas personas pueden, en este caso, solicitar, indicar al juzgador de que no desean y entonces se les dispone el pago del despido intempestivo más, ¿no es cierto?, una indemnización especial por la situación de la estabilidad absoluta que acabamos en este caso de indicar. También, ¿no es cierto?, hay la posibilidad de revisar, ¿no es cierto?, el principio de primacía de la realidad. Es un principio también fundamental, ¿no es cierto?, respecto de la primacía. Esto se hace relación a los hechos prácticos, o sea, a lo que realiza prácticamente una persona y no, ¿no es cierto?, en este caso, a lo que consta en los documentos. Quizás, ¿no es cierto?, o sea, se tiene regulado los documentos, pero la actividad que desempeña, ¿no es cierto?, un trabajador no tiene, o sea, que ver con los documentos que ha suscrito. Entonces, ¿no es cierto?, aquí va al principio de primacía de la realidad. Entonces, estamos frente al contrato realidad que se conoce nosotros dentro de este principio y que está vinculado con la concepción de la realidad, del trabajo que realiza y con los medios probatorios. Esto, ¿no es cierto?, este principio de primacía de la realidad se da sobre todo porque frente, ¿no es cierto?,
hay empleadores, o sea, que son honestos y otros no, o sea, como en todo tenemos, ¿no es cierto? O sea, unos que son, o sea, cumplen sus obligaciones y otros no las cumplen. Entonces, o sea, por tratar de evadir, o sea, ¿no es cierto?, pago de seguro social, de pago de liquidaciones, realiza un contrato, ¿no es cierto?, de servicios profesionales a personas que, ¿no es cierto?, en este caso cumplen con los elementos del contrato de trabajo que está establecido en el artículo 8 del Código del Trabajo. Elementos como son acuerdo de voluntad, prestación de servicios listos y personales, sobre todo la subordinación o dependencia y la remuneración. Entonces, si esta persona justifica que hay subordinación o dependencia, no podemos hablar de un contrato de servicios profesionales. Entonces aquí, ¿no es cierto?, vamos al principio de realidad. Si el principio de realidad, ¿no es cierto?, es que existen, ¿no es cierto?, los elementos esenciales del contrato de trabajo, entonces va a haber una relación laboral, entonces no va a haber un contrato de servicios profesionales que se quiere aparentar por parte, ¿no es cierto?, del empleador. A pesar de que ya inclusive se reguló con el mandato, ¿no es cierto?, en este caso constituyente número 8 en el año 2008 precisamente, de que no se debería realizar los contratos de servicios profesionales. Sin embargo, o sea, ha pasado el tiempo y o sea, sí se ve, o sea, ¿no es cierto?, que los empleadores, o sea, todavía utilizan este contrato tratando de simular, pero a la vez, yo digo, se mienten ellos mismos porque mañana pasado, si un trabajador demanda y justifica que se ha dado esa situación, el contrato de realidad, se le aplica el principio de primacía de la realidad y, ¿no es cierto?, en este caso tendría una relación de trabajo y el empleador en este caso tendría que pagar una fuerte indemnización o o sea, tratar, ¿no es cierto?, en este caso de simular algo que debía más bien, o sea, haberlo regulado desde el comienzo. Un ejemplo que les voy a dar también claro acerca de la primacía de la realidad, tenemos que había indicado, ¿no es cierto?, anteriormente, en el año 2010 se dio esta regulación, ¿no es cierto?, de que los trabajadores del sector público, sobre todo es como el sector público, ¿no es cierto?, pasen el régimen, los que tenían que estar en el régimen laboral, que se queden bajo el Código de Trabajo, y los que tienen que estar en el sector público, que pasen. Esto se dio y se ha venido regulando y qué bien, ¿no es cierto?, porque debería ser así para que no haya futuros problemas. Sin embargo, en el año 2015, en diciembre de 2015, se dictan las enmiendas constitucionales, lo cual en el artículo 326.16 se afectó, ¿no es cierto?, a los derechos de los trabajadores. ¿En qué sentido? En el sentido de que, o sea, no se hablaba en el sector público de que los trabajadores ya no están sujetos al régimen del Código de Trabajo, sino que están sujetos, en este caso, al sector público, a las leyes del sector público. Entonces, a partir del año 2016, o sea, ¿cómo contratar, no es cierto?, en este caso a esas personas si ya no pueden ponerle bajo el régimen del Código del Trabajo? Les vienen contratando con contratos ocasionales, ¿no es cierto? Sin embargo, al declararse inconstitucional en el año 2018 las enmiendas constitucionales, entonces, ¿no es cierto?, ahora existe una regulación de parte del Ministerio de Trabajo, acuerdo ministerial, entonces que se regule esta situación y a las personas que pertenecen al Código de Trabajo les están, ¿no es cierto?, en este caso haciendo contratos indefinidos para que estén en el régimen del Código del Trabajo y las otras personas se queden, ¿no es cierto?, en el sector público como debe de ser. Entonces eso también, ¿no es cierto?, es bueno porque se estaría evitando que a futuro el Estado tenga dificultades aplicando el principio de la primacía de realidad, le tocaría, ¿no es cierto?, o sea, erogar fuertes indemnizaciones. Otro principio también, o sea, importante, ¿no es cierto?, que dentro del derecho laboral tenemos el principio de razonabilidad. Este principio de razonabilidad, ¿no es cierto?, en este caso, tiene que ver, como su nombre dice, con el razonamiento. Entonces, el razonamiento tiene que ser lógico y justo para poder, ¿no es cierto?, en este caso, resolver una causa. Aquí también tiene relación, ¿no es cierto?, la razonabilidad con, ¿no es cierto?, en este caso, la sana crítica. Entonces, ¿no es cierto?, estas reglas de la sana crítica está contemplada en el Código Orgánico General de Proceso. Entonces, nos permite, ¿no es cierto?, analizar, ¿no es cierto?, todos los conjuntos de pruebas y ver, o sea, en este caso, quién tiene, ¿no es cierto?, en este caso, la razón y en base de ellos poder, o sea, en este caso, juzgar y darle la razón y darle, ¿no es cierto?, declarar los derechos a los que tienen, o sea, dentro de un juicio laboral. El principio de buena fe, como
toda su palabra misma dice, ¿no es cierto? Se supone que tanto los empleadores como los trabajadores, o sea, deben, o sea, ¿no es cierto?, obrar de buena fe. Sin embargo, ¿no es cierto?, cuando alguien alega que existe mala fe, debe probarlo. Eso es, ¿no es cierto?, fundamentalmente, ¿no es cierto?, la carga de la prueba. Aquí, ¿no es cierto?, alega que existe, ¿no es cierto?, en este caso, la mala fe. Y por último, ¿no es cierto?, el principio, o sea, de libertad sindical. Este es un principio, ¿no es cierto?, que tenemos en la Constitución, en el artículo 326.7, en donde, ¿no es cierto?, nos permite el derecho de organización en forma libre. Usted puede, o sea, afiliarse, desafiliarse, o sea, igual a los trabajadores, como también, ¿no es cierto?, en este caso, a los empleadores les permite, ¿no es cierto?, las organizaciones, o sea, en este caso, igual que los trabajadores. Entonces, en este sentido, he tratado, ¿no es cierto?, de exponerles a ustedes cuáles son los principios básicos, ¿no es cierto?, del derecho laboral, para que, o sea, se pueda, ¿no es cierto?, reclamar y se declare la relación laboral con relación al trabajador. Tienen buenas noches, doctor. Bien, doctora, muchísimas gracias por su participación. Tenemos muchísimos comentarios y preguntas. Mari Helen nos dice, excelente exposición, doctora. He despejado muchas dudas que tenía. José Paucar dice, la exposición de la doctora Aguirre tiene bastante lógica desde el punto de vista laboral. Saludos desde Quito, Ecuador, y asimismo hay saludos de varios países de América Latina. Aide Peralta pregunta, dice, las personas con discapacidad despedidas intempestivamente tienen inamovilidad del trabajo. ¿El despido de una persona con discapacidad puede ser calificado como ineficaz? No, realmente, o sea, las personas con discapacidad, ¿no es cierto?, cuando son despedidas tienen una ley especial. Ellos, ¿no es cierto?, respecto a la inamovilidad, no están incursas dentro de la inamovilidad, solamente los dos casos que había indicado, las personas, ¿no es cierto?, embarazadas y en periodo de lactancia y los dirigentes sindicales. Sin embargo, cuando una persona, ¿no es cierto?, con discapacidad es despedida intempestivamente, tenemos, ¿no es cierto?, la ley de la discapacidad que en su artículo 51, ¿no es cierto?, además de la indemnización por despido intempestivo, tiene que pagarle, ¿no es cierto?, las 18 remuneraciones de la mejor remuneración que haya estado percibiendo el trabajador, pero no estamos dentro de la inamovilidad. ¿Sí? Y la segunda es que si es que las personas, perdón, creo que es igual a la segunda pregunta del despido de una persona ineficaz. No, perdón, ya le contesté, ¿no es cierto? Sí. Tal vez otra pregunta. No le escucho, hola. Perdón, sí, lo tenía apagado el micrófono. Ok. Nayeli Hernández dice, una persona que trabaja por honorarios, por ejemplo, un maestro que da clases en escuela particular, no está dado de alta en el IES y le pagan en efectivo sin firmar documento alguno. ¿Cómo podría acreditar la relación laboral? ¿Puede demandar? ¿Cómo encuadraría su contrato y cómo se le denominaría? Esta persona, no sé usted en este caso, que es un maestro de escuela, o sea, sobre todo hay que revisar lo que le había indicado, los elementos esenciales del contrato de trabajo. Si es que esta persona, no sé usted en este caso, está sujeta a horarios de trabajo, básicamente está bajo la subordinación. Esto básicamente, o sea, habría, ¿no es cierto?, los elementos de la remuneración. Entonces, aquí habría, ¿no es cierto?, que analizar el caso, pero así en breves rasgos, como me explica, ¿no es cierto?, habría una posibilidad de una relación de trabajo. Entonces, esta persona tendría, ¿no es cierto?, derecho a que se le aporte el seguro social y, ¿no es cierto?, en este caso, sobre todo, podría, en este caso, plantearle la relación laboral porque los elementos que le había indicado estarían presentes dentro del caso expuesto. Ok, bueno, doctora, ciertamente habíamos también indicado a los participantes que las preguntas puedan ser, digamos, lo más objetivas para evitar comprometer de alguna forma su posición. De todas formas, le comparto esta pregunta y bueno, usted nos dirá si es que es posible o no abordarla. Jimena Borja dice, ¿qué va a pasar en los casos en el que el empleador ha despedido a los trabajadores como caso fortuito y fuerza mayor y no aplica esta causal? ¿Qué beneficio se le reconoce al trabajador? Bueno, o sea, en forma general, nosotros sin analizar el caso,
o sea, si es que ha sido despedido, analizándole, o sea, la situación de caso fortuito, fuerza mayor, ¿no es cierto? De acuerdo a la ley de apoyo humanitario, le había revisado, ¿no es cierto? Tiene que justificarse, ¿no es cierto? Como le había indicado, tiene que, del diálogo social, tiene que, o sea, ¿no es cierto? En este caso ser honesto, o sea, ¿no es cierto? El empleador, el empleador, indicarle por qué, o sea, existe el caso fortuito, por qué existe la fuerza mayor, tiene que justificar. Entonces, si es que hubiera un despido intempestivo, ¿no es cierto? En este caso, si es que hubiera, tendrá que pagarle lo que le corresponde, ¿no es cierto?, al tiempo de servicio, por el tiempo de servicio, como dice el artículo 188 y 185 del Código del Trabajo. Pero si es que, ¿no es cierto?, no se justifica, ¿no es cierto?, el despido intempestivo, entonces únicamente tendría derecho a una liquidación, que es proporcionar el 13º, 14º de vacaciones, que realmente, o sea, no es mucho para, ¿no es cierto?, en este caso, depende también el tiempo que ha trabajado la persona, pero básicamente, ¿no es cierto?, habría que analizar si estamos o no dentro de un despido intempestivo, que eso ya dentro del proceso. Ok, bien, David Estacio Ávila dice, si despido a una mujer embarazada y pago el despido ineficaz más la liquidación, ¿aún así me toca reintegrarla? Con respecto al despido ineficaz, hay dos situaciones. Una, ¿no es cierto?, que se probó, ¿no es cierto?, de parte de la mujer embarazada que le despidió intempestivamente. Entonces, lo que se intenta, ¿no es cierto?, es que se reintegre al trabajo. Porque, ¿no es cierto?, esa es, o sea, la estabilidad absoluta que se pretende, o sea, por parte del Estado. Ya, entonces, esta persona, ¿no es cierto?, si es que se reintegra, se le debe de pagar, ¿no es cierto?, la remuneración más el 10%, con una sanción del 10%, ¿no es cierto?, de la remuneración. Entonces, lo que se intenta es de que igual al trabajador, o sea, sindical, al dirigente sindical, entonces, pero, ¿no es cierto?, esa es la idea, ¿no es cierto?, de que se reintegre. Si él, la trabajadora, o si el dirigente sindical ya no desea, ¿no es cierto?, seguir trabajando, entonces ahí sí, o sea, ¿no es cierto?, tienen ellos en audiencia que manifestar esa situación para que, entonces, ya no se manda a pagar el 10% de la sanción, sino directamente se le paga el despido intempestivo más, ¿no es cierto?, la sanción que da la ley de 12 meses de remuneración, y ya no trabajaría porque no se le puede obligar a una persona que ya no quiere seguir laborando. Bien. José Luis Niño Barrera dice, buenas noches, teniendo en cuenta que no se pueden desmejorar las condiciones del empleado, ¿qué se puede hacer cuando el empresario quiere contratar por horas, teniendo en cuenta la situación actual de salud? Bueno, el empleador, no sé si en este caso, es contratarle por horas, no puede, por cuanto, ¿no es cierto?, esa modalidad de contrato no está, ¿no es cierto?, reconocida en nuestra ley. Lo que le podría contratar, ¿no es cierto?, entiendo, a lo mejor es por jornada parcial permanente. O sea, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, un contrato de jornada parcial permanente, ¿no es cierto?, que se puede ser, o sea, de 2 horas, 4 horas, pero eso, si es que contrata, o sea, desde un inicio, ¿no es cierto?, en este caso se puede dar, o sea, además existe estabilidad, o sea, ¿no es cierto?, laboral en el contrato de jornada parcial. Sin embargo, o sea, cabe también, o sea, recalcar que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, en nuestra legislación un contrato de jornada a tiempo parcial, que es diferente a la de jornada parcial. El tiempo parcial es que pueden trabajar sábados, domingos, solo sábados y domingos, pero, o sea, no hay horas extraordinarias porque son solo sábados y domingos. Era este contrato que se creó para las situaciones de los estudiantes, ¿no es cierto?, sobre todo que entre semana estudian y pueden trabajar sábados y domingos. No se utiliza mucho, o sea, no ha sido derogado, sin embargo, ¿no es cierto?, se puede trabajar los sábados y domingos. Y el señor que me está preguntando, podría, ¿no es cierto?, contratarle mediante un contrato de jornada parcial permanente, pero el contrato por horas no está, o sea, no es cierto, en este caso, aceptado como modalidad de contrato en nuestra legislación. Ok, doctora. Bien, vamos con una última pregunta. Edison Saquisilicaye dice, buenas noches, una pregunta. Si bien las personas con discapacidad no se encuentran protegidos por el principio de continuidad, existe el principio de estabilidad laboral reforzada, misma que se desprende de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Bueno, es más un comentario o una afirmación, pero lo plantea como pregunta. La estabilidad reforzada, no sé, en este caso ya nos tocaría, ¿no es cierto?, capaz analizar desde un punto de vista constitucional
en las jurisdicciones de protección, ¿no es cierto? Que también conocemos los jueces, en este caso, todos los jueces, pero dentro del campo, ¿no es cierto? En este caso, o sea, laboral, ¿no es cierto? Únicamente se aplicaría la ley de discapacidad, ¿no es cierto? En los trámites ordinarios. Entonces, aquí la persona, ¿no es cierto? En este caso, que si fuera despedida un discapacitado, entonces corresponde, ¿no es cierto?, aplicar la ley de discapacidad. Pero ya en lo otro tocaría la estabilidad reforzada, analizar desde el punto de vista constitucional. Bien, bueno, doctora, hay algunos comentarios, por supuesto más preguntas, pero en honor al tiempo, refiero, por ejemplo, comentarios. Cristian Chávez dice, excelente ponencia, muy clara y precisa. Bernardo Aguilar nos dice, gracias doctora por compartir su ilustrado conocimiento. Raúl Maldonado dice, muy clarito, muy satisfecho desde Salinas de Imbabura, Ecuador. En general, doctora, muy buenos comentarios. Muchísimas gracias por su participación. Yo quisiera destacar el hecho de que es interesante que nuestros jueces puedan, además de involucrarse en estos procesos académicos, también tener una perspectiva constitucional del abordaje de los estudios que se pueden hacer, porque en efecto, si bien es cierto, la Constitución y las leyes, cuando señalan que todos los jueces son jueces constitucionales, parecería que esta referencia es nada más para que resuelvan garantías jurisdiccionales y no hay una suerte de entendimiento de la perspectiva constitucional dentro de cada uno de los procesos o dentro de las materias específicas. En ese contexto yo quiero destacar el hecho de que se hayan dejado, digamos, claros en esta exposición cuál es el ámbito constitucional de aplicación en el derecho laboral, en las relaciones privadas que existen entre la gente. Así que, doctora, felicito por supuesto su ponencia, le agradezco muchísimo. Para mí es un gusto seguir aprendiendo de usted y bueno, para los cursantes también creo que ha sido una grata experiencia, doctora. Muchísimas gracias. Igualmente, mucho gusto de estar participando con usted, doctor Daniel. Con Bien, todos doctora. Pase buenas noches. Ok, gracias. Bien, y con nuestros cursantes, igualmente quiero indicarles que continuamos mañana con estas jornadas de Derecho Laboral Público y Privado. Teníamos previsto una ponencia más para esta jornada, sin embargo, el participante, el doctor Ibarra, el doctor Fernando Ibarra, supo excusarse por motivos personales, no podrá acompañarnos en esta sesión, así que vamos a continuar con la jornada normal desde el día de mañana. Muchas gracias y que tengan todos ustedes un feliz y reparador descanso.